Entonces, si empezamos a hacer una validación acerca de qué tan graves son estas reacciones adversas, se ha encontrado que entre el 10 y el 20% de estas reacciones son graves, o sea que pueden causar la muerte del paciente, pueden causar también complicaciones o prolongación del paciente, incluso pues, la muerte. El riesgo de aparición de estas reacciones adversas claramente se incrementa con la cantidad de medicamentos que consume el paciente y, por ejemplo, en Estados Unidos las reacciones adversas graves son la sexta causa de muerte después de cardiopatías, cáncer, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias y accidentes. Prácticamente podríamos considerar que es mucho más probable fallecer por una reacción adversa, será mucho más frecuente la muerte por una reacción adversa que por un accidente aéreo. Claramente hay algunas condiciones, por ejemplo, como ya lo mencionábamos, en el cual favorece esta complicación o esta aparición. Normalmente, cuando el paciente es de avanzada edad, puede tener más predisposición para presentar todas estas reacciones adversas y adicional a eso, también el tema de la administración de múltiples medicamentos. Una polifarmacia puede favorecer reacciones adversas graves. Cuando hablamos de fallos terapéuticos es cuando consideramos que el medicamento no cumplió con su objetivo determinado. Por ejemplo, cuando se tiene un anestésico, obviamente su condición o su objetivo terapéutico es generar una anestesia en el paciente, pero se considera un fallo terapéutico cuando su efecto farmacológico no se evidencia o se ve claramente disminuido y esto, digamos, tiene un protocolo de análisis muy particular desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia. Con respecto al tema de problemas de calidad, a pesar de que la industria farmacéutica es de las industrias que más controles tiene en todos sus procesos productivos, debido a su gran volumen, claramente es susceptible de la aparición de algunos de estos. Por ejemplo, en la primera imagen, que es una fotografía de nuestra institución, se evidencia un vidrio dentro de un antibiótico que fue reconstituido y se evidenció después de ser reconstituido. Afortunadamente, pues obviamente se considera un incidente y no afecta directamente al paciente. Adicional a eso, en la segunda imagen, es un producto que es una ciclovir, el cual viene en un vial totalmente translúcido como el primero, pero cuando se hace la reconstitución de este medicamento, por su problema de calidad, se opaca tanto que oscurece el vial. Claramente es un medicamento que no viene en condiciones óptimas para ser administrado a un paciente. Y si nosotros hablamos, y aquí hago un pequeño paréntesis, si nosotros hablamos de dispositivos médicos, también estos pueden presentar problemas de calidad, los cuales deben ser reportados al programa de tecnovigilancia. ¿Listo? Como por ejemplo esta venda, en la cual nosotros vemos que estaba perforada, porque en el lugar de almacenamiento hicieron un proceso de soldadura y las chispas de la soldadura atravesaron completamente esta venda, contaminándola y haciéndola totalmente inviable para ser utilizada en un paciente. Entonces, en el cuarto y último, digamos, de las clasificaciones que manejamos en nuestro programa de farmacovigilancia están los errores de medicación. Estos errores de medicación los clasificamos en tres subcategorías. Uno es la prescripción, otro es la dispensación y otro es la administración. Estas tres etapas, igual por ser intervinientes del ser humano, claramente son errores que se pueden prevenir. ¿Listo? Y no cometer errores, por ejemplo, como lo vemos en ese gráfico, en el cual podemos estar generando una duplicidad de medicamentos, estamos forzando de pronto al paciente a terapias inadecuadas. Dentro de los estudios realizados de medicación, el 1.4% de los pacientes hospitalizados ingresan o tienen errores de medicación. Entonces, esto es un alto porcentaje. Si nosotros habláramos de 100 pacientes, 14 de ellos tendrían errores de medicación, lo cual puede ser bastante grave. En la primera etapa, que es en la prescripción, claramente hay que tener un control importante porque se pueden cometer errores, por ejemplo, en la vía de administración, en la concentración,
se puede confundir algunos de los medicamentos. Alguna vez en nuestra institución vi como aparecía un bromuro de fenobarbital, que claramente pues, es una combinación de un bromuro de ipatropio con un fenobarbital, y este medicamento como tal no existe. Pero aunque digamos, este error de prescripción es claramente evitable porque sabemos la inexistencia de este medicamento, pueden haber otros que sí pueden generar un error en el proceder con el paciente. Por ejemplo, si se administra un medicamento que es oral por vía intravenosa, claramente eso puede generar un tromboembolismo graso, por ejemplo, si es una nutrición, o podría generar o cualquier otro tipo de complicaciones. Si, por ejemplo, hacemos un error o se comete un error en la concentración del producto, por ejemplo, una enoxaparina de 40 miligramos y se prescribe una de 80, claramente estamos doblando la dosis que requiere el paciente. O incluso si nosotros confundimos unidades de medidas como miligramos y microgramos, si el microgramo como tal es la milésima parte de un miligramo. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una levotiroxina, que puede ser 100 microgramos, y colocamos 100 miligramos, significa que el paciente, para completar esa dosis, tendría que tomarse 1000 tabletas en la mañana para poder alcanzar la dosis erróneamente prescrita por el personal médico. Otro proceso grave es en el tema de despacho. Si nosotros no tenemos un control acerca de una dispensación adecuada, donde nosotros hagamos control de los medicamentos LASA, de los que se parecen, los que suenan similares, que su apariencia es muy parecida, por ejemplo, una cefalotina, una cefuroxima, eh, son medicamentos que sus nombres son muy similares, y si nosotros no establecemos las medidas adecuadas, pues claramente va a haber un error de despacho. Ese error de despacho puede ser tan grave, por ejemplo, como suministrar un analgésico, un acetaminofén, a cambio de una carbamazepina, que es un medicamento ansiolítico y también anticonvulsivo. En este caso, claramente el paciente puede convulsionar porque no se le administró el medicamento correcto. Y el último paso antes de llegar al paciente es la administración. El personal de enfermería tiene una característica, es que puede cumplir por lo menos los 5 correctos que recomienda la OMS, ya van en 10 correctos. Lo ideal es que siempre el personal de enfermería sea la última barrera que podamos tener antes de que ese error cometido, ya sea en la prescripción, en el despacho o en la misma administración, llegue al paciente. Por ejemplo, cuando nosotros no categorizamos adecuadamente a los pacientes, cuando tenemos a dos Marías en habitaciones contiguas, entonces puedo errar la administración del medicamento porque puedo entregar un medicamento de una paciente a la otra. Adicional a eso, también se puede errar, por ejemplo, en la reconstitución de los medicamentos. Si yo los administro concomitantemente, puedo estar generando o favoreciendo una interacción medicamentosa. Si nosotros no tenemos las precauciones de la velocidad de infusión, el tiempo de reconstitución, en qué solventes yo reconstituyo un producto, claramente estoy favoreciendo problemas de farmacovigilancia. Existen algunos medicamentos, por ejemplo, como la claritromicina, el cual tiene una característica, es que tiene unas condiciones muy específicas para su reconstitución, su dilución y su administración. Su naturaleza en sí favorece una flebitis química, pero si nosotros erramos en el reconstituyente, el diluyente, la velocidad de administración y el sitio de administración, claramente va a favorecer una flebitis aún mucho más exacerbada en este paciente. Entonces, básicamente, la idea es evitar esos errores. Si hay un error en la prescripción, se puede controlar desde el momento de la dispensación, cuando se da cuenta del error prescrito. Pero si este filtro también se pasa y se tiene el de la administración, la idea es evitar que ese error llegue al paciente. Esta es la teoría del queso Gruyère, precisamente, donde fallan todas las líneas, todas las barreras posibles para evitar que el error llegue al paciente.
¿Para qué nos sirve el programa de farmacovigilancia? Para generar medidas sanitarias, por ejemplo, a través de los reportes de ya hace bastantes años, por ejemplo, de eventos adversos relacionados con medicamentos, se suspenden algunos registros sanitarios. Por ejemplo, la sibutramina, el cual era utilizado hace más de 20 años, más de 12 años en nuestro país, los cuales generan muchos eventos adversos. Si ustedes se han dado cuenta, esas alertas sanitarias ahora son cada vez más frecuentes por medicamentos fraudulentos, adulteraciones, por muchos alertas que se dan en otros países. Por ejemplo, medicamentos que han sido descontinuados del sistema colombiano. Por ejemplo, la ranitidina, el cual es un medicamento que ya se canceló su registro en todas sus formas farmacéuticas. También nos sirve para hacer controles en la industria. Esos controles en la industria nos facilitan precisamente hacer intervenciones para que se mejoren los procesos.